Es por tu vida, por nuestras vidas, por la dignidad, la libertad y la felicidad. Es por todo lo que queda por hacer. Hablaremos de su historia, de su breve historia, Les vamos a ganar. Valiente es aquel que siente miedo. de su ideología y de los retos políticos que tiene hoy este partido. Si quieres conocer más sobre este partido político de izquierdas y por qué Vladimir Lenin no lo votaría, quédate en este vídeo. Primera parte del vídeo. ¿Qué es Sumar? ¿De dónde nace? ¿Cuál es su historia? Bueno, pues es un partido que no tiene más de 4 años. Nacería en 2022. Vamos a recapitular un poco, porque Sumar es muy curioso. Nace de una fractura de la izquierda y además de una traición. Y tú, Brute, muere entonces, César. Yolanda Díaz sería designada por Pablo Iglesias, vicepresidente en 2021 del gobierno español, para que ocupara su puesto, ya que lo dejaba vacante por irse a correr una pequeña y última aventura política de Pablo Iglesias en Madrid. Intentó competir con Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid y bueno, la historia ya la conocéis todos, le salió bastante mal. Yolanda Díaz ocupó la dirigencia de este espacio, de lo que conocíamos como Unidas Podemos, de una gran coalición de izquierdas que aglutinaba diferentes partidos regionales y nacionales de distintas izquierdas. Comienza una pequeña aventura en solitario política que lo llama escuchar las voces de las regiones y de las gentes de España. Esta iniciativa, este proyecto político en Valencia, y allí estaba todo el mundo, representantes de la izquierda a la izquierda del PSOE, de todas las partes de España. Pero había una clara ausencia. Las dirigentes de Podemos, ni Ione Belarra, ni Irene Montero, ni la gente de Podemos estuvo invitado a este primer evento de Sumar. Bueno, se hace un tour Yolanda Díaz en el que dice escuchar a la gente y en el que también aprovecha, obviamente, para establecer alianzas con diferentes fuerzas de la izquierda de diferentes lugares de España, y comienza la agrupación Sumar. En las elecciones generales de 2023, Sumar no sacaría un mal resultado. Obtuvo el 12, más del 12% de los votos y 31 escaños. Por tanto, Sumar se convierte en la cuarta fuerza política en España. Este espacio político, que venía de ser Unidas Podemos, en el que ahora no está Unidas Podemos, pero sí el resto de la coalición o buena parte de la coalición de aquella izquierda, obtiene unos peores resultados que en la anterior legislatura, pierde 7 diputados, pero bueno, viendo cómo le estaba yendo a estos espacios desde entonces y en las autonómicas, ni tan mal la caída. Por tanto, Sumar, después de estos resultados, se suma al gobierno con el PSOE. Forman una gran coalición, diferentes fuerzas, tanto de izquierdas como regionalistas, para investir a Pedro Sánchez como nuevo presidente del gobierno, o como de nuevo presidente del gobierno. Y es la legislatura en la que nos encontramos hoy en día. Aquí Sumar negocia una postura del gobierno. Os dejo aquí un cuadro para que veáis más o menos pues qué ministerios tienen y otras ocupaciones dentro del gobierno actual, y realiza diferentes propuestas de ley, muchas veces con no muy buenos resultados, pero bueno, algunas propuestas estrella tiene, como por ejemplo la reforma laboral. Después de la formación de este gobierno y de este tipo de propuestas, es un momento de cresta de ola de sus grandes liderazgos, sobre todo de Yolanda Díaz. Pero en no mucho tiempo esta ola bajaría. Y es que en las elecciones europeas sacaron un muy mal resultado y poco después Yolanda Díaz anunciaría que iba a abandonar el liderazgo de Sumar. Vamos, que se bajaba del barco, al menos parcialmente. Esta es la historia, la breve historia de esta formación política. Pero ahora vamos a lo que a mi parecer es más interesante. ¿Qué filosofía política y qué ideología hay detrás de este partido, de Sumar? ¿Y por qué Lenin no votaría a Sumar? Pretender dar respuesta a la pregunta de cuál es la ideología de Sumar es como intentar decir de qué color es el arco iris. La verdad es que no tienen una ideología muy definida y son más bien una amalgama de diferentes ideas. Al igual que tampoco es que sean un partido, al menos en un sentido tradicional, son más bien una estrategia política eventual.
Y el evento al que responde esta estrategia política es a intentar frenar la debacle de la izquierda a la izquierda del PSOE que se estaba sufriendo después de la última legislatura de la que hablábamos antes, de Unidas Podemos. Una especie de intento de rescate de la izquierda, pero como se fracturaron por el camino, como hemos visto antes. ¿Qué ideología tiene esta gente? Pues Sumar es más bien una confluencia de apellidos. Aquí hay de todo. Hay ecologismo, hay feminismo, hay democracia radical, hay transversalidad de género, hay apoyo al movimiento LGTBIQ+, movimientos por los derechos civiles, defensa de las personas migrantes. Pero más allá de suma de fichas y de suma de eslóganes políticos progresistas, ¿hay algún tipo de ideología o de filosofía política detrás de Sumar más o menos bien pensada? A ver, no demasiada, ¿vale? O sea, en Sumar sí que ha habido ideólogos, además se han escapado, ha habido una pequeña fuga de cerebros, podríamos decir, de expertos, ideólogas e ideólogos que había detrás de Sumar, que al principio estaban a tope con la propuesta política, pero que ahora no. Entonces, bueno, están un poco desamparados en este sentido, pero tampoco han tenido una gran ideología detrás. Podremos relacionarlos con autores como Engelhardt, ¿no? Por esta especie de sentido posmaterial de la política, por el cual las ubicaciones sociales, por entendernos, tipo clase obrera, religión, etcétera, etcétera, que parecían que venían predefinidas en la política, se sustituyen por lo que Engelhardt llamaba la autoafinidad o autodefinición. Y a Engelhardt le podemos sumar otro gran pensador, u otros dos grandes pensadores de la izquierda, y en este caso son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Esta última tiene una relación directa con el partido Sumar, y es que ha escrito un libro con uno de los que fueron, que ya no, dirigentes dentro de esta agrupación, y es Íñigo Errejón. Chantal Mouffe y Errejón escribirían un libro llamado Construir Pueblo. Esto lo hacían, creo que todavía Errejón estaba en Podemos, pero bueno, como después se fue a Madrid, no sé qué, no sé cuál, y acabó confluyendo, como otros tantos ex de Podemos, en Sumar, podemos decir que algo de la ideología que se defiende, por ejemplo, en este libro, que por cierto es un poco, no voy a decir inútil, pero es un libro que tampoco cuenta mucho, está bien leerlo para saber un poco cómo piensan y cómo dialogan estos dos, sobre todo un apartado donde hablan de Jeremy Corbyn y demás, pero bueno, tampoco es un libro que yo recomendaría absolutamente nada. Y bueno, ¿qué es lo que se escribe en este tipo, o qué es postulados defienden, por ejemplo, Íñigo Errejón o Chantal Mouffe en este tipo de libros o artículos que escriben? Bueno, sobre todo una visión de la política en la cual el sujeto político no está definido. Esto es, el sujeto político a lo mejor puede ser el sujeto nacional, la clase trabajadora, pero para ellos esto no tiene que darse por hecho. Esto no son cuestiones físicas, con esta primera parte a lo mejor yo sí que estoy más o menos de acuerdo. No es que tú te encuentres un sujeto político y tengas que intentar tú hacer un esfuerzo por, como fuerza política, identificarte con él o que la gente se sienta identificada de ese sujeto político contigo, sino que el sujeto político está en constante evolución y construcción. Con lo que ya no estoy tan de acuerdo es que ellos se piensan que se puede construir a través del discurso y de una narrativa. Esto no es exactamente así. Leed los libros, sobre todo de Mouffe y de Laclau, que luego Mouffe diverge con él y Laclau antes de morir era como el antagonismo político que venía de las teorías smithianas. Bueno, y Mouffe ahora es agonista política. Yo bromeo a veces diciendo que las propuestas de esta gente no es que sean agonismo político, es que son agónicas en general y que se han agotado. Pero bueno, defienden un poco esta visión y lo habréis visto en las estrategias, por ejemplo, de Errejón, tanto cuando era parte de Podemos como después en Más Madrid, Más País, Sumar, etc. Y es que intentan construir un sujeto político a través del discurso, sin buscarlo en la historia, sin buscarlo en las relaciones materiales necesariamente, inventándoselo. Identidades políticas son construidas, no se trata de, la política no es representar identidades que ya están dadas, sino que se van construyendo discursivamente. Dibujándolo a través de una narrativa. Pero bueno, mientras esta gente está teorizando dónde se encuentra el sujeto político y cuál es el sujeto político de la izquierda, en la realidad muchas veces las identidades clásicas como la nación y otras acaban sobreponiendo. Pero bueno, todo esto también es un poco opinión mía, ¿vale? Con esto nos tenemos que quedar que parte
del ideario de Sumar, si tuviera alguno más o menos definido, tiene sus raíces en este populismo de izquierda. En El Estado y la Revolución, Lenin explica que para acabar con el capitalismo es necesario reemplazar la democracia liberal por la dictadura del proletariado. De esto en Sumar no hay nada. Por tanto, podemos decir que Lenin, si viviera hoy en día, no votaría a Sumar, y con esto también estamos diciendo que Sumar no es un partido de izquierdas, al menos no es un partido de izquierdas tradicional. Es un partido de izquierda postmoderna, o de post-izquierda, o de post no sé qué, o lo que sean este tipo de agrupaciones. No digo esto porque muchas veces se dice no solo a Sumar, sino a otros partidos como Podemos y demás, que son todos también postmaterialistas, y se les dice, no, bueno, los comunistas, los rojos, los tal. A veces pueden intentar sujetar algunas de las banderas de la izquierda tradicional o del comunismo, del mar. Pero si lo hacen es por una cuestión de establecerse en ese nicho electoral e ideológico, pero no lo son y no tienen nada que ver con la izquierda tradicional, ni europea, ni mundial, ni de ningún sitio. Lo digo porque muchas veces la derecha también juega a decir que esta gente son la reencarnación de Lenin, y por eso precisamente quería hablar de su ideología, hablando de que Lenin no les votaría, muy probablemente votaría a otros partidos que a lo mejor son más de derechas, si le tuvieran que obligar a elegir, que a Sumar. Yo creo que Sumar sería uno de los últimos partidos a los que votaría una persona como Vladimir Ilich Ulyanov. Más que la dictadura del proletariado, Sumar lo que quiere es una democracia liberal, rosa, verde, morada, básicamente. Ideología tienen por detrás y filosofía política o calado filosófico político tienen de hecho filósofas dentro de su formación, más o menos conocidas, pero son un pastiche. Lo siento, no lo digo a malas, pero es así. No hay mucho trasfondo en este partido. No pasa nada, ya decía al principio, no es un partido con una gran tradición política, etcétera, etcétera. Son más bien una estrategia electoral que responde a un momento concreto y ya está. No hay más. Bueno, después de no haber entendido exactamente qué ideología tiene Sumar, si tiene alguna, pero bueno, sí habiendo entendido y poniéndonos serios, que bueno, que son un partido más que responde al apoyo de ciertos movimientos sociales, son en términos generales progresistas, aunque esto no sea decir demasiado, pero bueno, pues sí, son un poco esto. Y además ha habido, pues eso, una fuga un poco de cerebros y de ideóloga. Vamos a la última parte de este vídeo, y es qué retos, desde mi punto de vista, le quedan por superar ahora mismo a esta formación política para instalarse como una referencia dentro del sistema político español. ¿Habrá Sumar después de esa? ¿Y habrá Sumar después de Yolanda Díaz? Estas son dos preguntas muy importantes. La primera porque responden al vínculo, y esta es la primera cosa que hay que decir del futuro de Sumar. Dependen demasiado del vínculo que tienen con el PSOE. Entonces, de hecho, son un poco el partido muleta del PSOE. Y hay diferentes declaraciones, no me voy a detener aquí en esto, en las que ellos dicen, necesitamos un PSOE fuerte, necesitamos un Pedro Sánchez gobernando. O sea, ellos mismos ya se entienden como la muleta, como el apoyo al PSOE. Y su electorado, y esto es muy importante y es la segunda cosa que voy a decir del problema que veo yo en Sumar de cara al futuro, es que su electorado también les ve así. Entonces la gente, mucha gente, no vota a Sumar porque crean que va a ser el gran partido revolucionario que lo va a transformar todo, sino que lo votan como estoy votando a un contrapeso del PSOE. Estoy intentando votar a una especie de añadidura al PSOE que en algunas políticas que tienen que ver más normalmente con lo cultural de esta izquierda postmaterialista, pues ellos van a tirar un poquito para que el PSOE no haga ciertas cosas o para que sí haga ciertas otras. Ya está. Creo que este gobierno hace cosas chulísimas y no somos capaces de comunicarla. Como añadirle un pequeño filtro de Instagram al Partido Socialista. Entonces, claro, entiendo yo que esto no ilusione a muchísima gente y que el futuro electoral de Sumar no sea fácil porque no tienes un proyecto político propio, porque dependes del de otro partido, porque la gente que quiere votar a ese espacio político votará entonces a ese otro partido. La segunda cosa que quiero decir aquí es que es un partido de urbanitas. Y esto yo no puedo dejar de decirlo.
Lo siento, es mi opinión, no quiero ofender a nadie, de verdad, que yo es lo que intento con estos vídeos, no posicionarme, no ofender a nadie, pero bueno, quiero darle también un poco más de chicha y no estar todo el rato serio. Sumar es el partido de los pijos progresistas. ¿Vale? Sumar es un partido urbanita, de universitario, de 30 y pico años, 40, 50, del centro de Madrid. ¿Y qué es lo contrario a esto? Cualquier persona que viva en el medio rural o que no vaya a tomar cañas a Malasaña. Esto es una broma, ya acabo aquí, pero es verdad que tienen un problema de representación en el medio rural y que no convencen dentro del medio rural. Entonces, siendo el medio rural una parte muy importante en España y un feudo muy importante de votos de los partidos que sí que consiguen cosechar buenos resultados electorales elección tras elección, como son los más grandes, PSOE y PP, pero también los regionalistas dentro de comunidades autónomas, y aquí tienen un problema de implantación territorial y de convencimiento de esta. Aparte, la sombra de la traición, la sombra de la ruptura con Podemos es muy larga y llega hasta las últimas elecciones que ha habido, pues yo que sé, en Castilla-La Mancha, en Extremadura. La izquierda se sigue dividiendo, Sumar no acepta Podemos, Podemos no acepta Sumar, hay una serie, un problemón ahí increíble y la sensación que da es de que están divididos. Entonces hace el nicho de votos de la izquierda más desmovilizado y no solo más fragmentado, sino que también más estrecho y pequeño cada vez. Y después de la crisis del liderazgo de Yolanda Díaz, ¿qué pasa después de ella? Hay liderazgos aquí, Urtasun, Tirarrego, hay diferentes liderazgos. En Sumar se nota como una lucha por los puestos de dirección, agrupación, y aparte ninguno de los liderazgos consigue resaltar suficiente. Y la última cosa que tiene que ver con mi mala proyección de Sumar o que aumenta el número de retos que tienen que hacer si quieren conseguir relanzarse, y es la debacle de la izquierda en general, no solo en España, sino en Europa. El efecto péndulo. Y aquí, desde mi opinión, si piensan que el sujeto colectivo se construye diciendo discursos e intentando hacer agenda setting, metiendo palabras, lo que se les ocurra en ese momento que puede desviar la hegemonía discursiva hacia su lado, creo que se están confundiendo y vuelven los grandes estandartes de la política identitaria. Y el más fuerte es la nación. A ver qué hace con esto no solo Sumar, sino la izquierda española. Para la gente que sea de Sumar no está todo perdido, han dado un paso adelante o algo así, ¿no? Decían hace poco. Hicieron una especie de refundación, no sé cuál sería ya la cuarta, con esto de un paso adelante y a ver qué emerge de ahí, un poco también en respuesta de aquello que hacía Gabriel Rufián, intentando hacer una llamada a la unión de izquierdas. Bueno, va a estar interesante cómo se mueve este espacio político, no solo Sumar, también Podemos, que haremos otro vídeo también de este partido de Podemos, y en esta serie pues de otros muchos más partidos que tienen historias muchísimo más largas y también muy interesantes, como va a ser el Partido Socialista Obrero Español, el PP, el PNV, yo que sé, todos estos partidos que tienen una historia kilométrica y demás, y también nos meteremos en diversos partidos, pues yo que sé, de Argentina, el PSUV en Venezuela. Bueno, hablaremos de muchos partidos históricos y algunos no tan históricos, como este que hemos hecho hoy de Sumar, y sobre todo os quiero agradecer a la gente que haya llegado hasta aquí por haberlo hecho y por seguir viendo mis vídeos. Un abrazo muy grande a toda esa buena gente y dadle a suscribiros y no sé qué de... ¿Cómo es? Suscríbete, dale a like, comenta y no sé cuál, que se supone que eso viene bien para YouTube, y ya que me ve muy poca gente y nunca lo digo, creo que voy a poner hoy como una cosa de subscribe o subscribes o... Está guapo esto de hacer vídeos, pero que estaría más guapo que me viera más gente de la que me ve. Aún así estoy agradecidísimo por cada una de las personas que ven los vídeos y sobre todo por las personas como tú, las que llegan hasta el minuto último de los vídeos, que sois pocas, obviamente, como en todos los vídeos de YouTube, pero más en los míos que me enrollo como una persiana. A ver si este vídeo está mejor enfocado, tengo muy poco espacio. Mira, esto ya para mis subscribers premium, los que llegáis hasta aquí, tengo muy poco espacio. Aquí tengo una cama, aquí tengo una papelera que he tapado un poco con una tela y tal, y un agujero en la pared. Y aquí luego una mesa y unos cables. Entonces, esto más o menos que es como el ancho de esto, yo qué sé, 4 cabezas. Esto es lo que tengo yo para grabar. Por eso muchas veces se me ve tan cerca de cámara. Hoy he jugado un poco con la distancia focal y bueno, me he inventado una historia para que se me pueda ver un poquito más del tronco, un poquito más de los brazos y
No, esto ha sido por varias recomendaciones de varias personas en los últimos días que me han dicho parecido y entonces se me ve más a mí. Ojalá se me pudiera ver más entero. Estoy sentado en un puff además, o sea, para que todo este fondo se pueda ver, porque si no quedaría yo por encima de él. Bueno, es una historia. Esto es un... ¿sabes cómo es? Como un making of que os regalo a la gente. Que os regalo, como si fuera interesante. Que encima tenéis que ver la gente que ya habéis llegado hasta el final del vídeo. A tope con esto, ayudadme un montón, venga, like, subscribe, pásalo a sus amigos y amigas y ya está, y les doy la turra también a ellos, por supuesto. Vamos a seguir haciendo más vídeos. Un abrazo, chao.